Sí, la profesora Lidia Topping. Bueno, luego de esa participación llegaron los equipos el segundo embarque de equipos, lo primero había llegado en diciembre del 93, y el profesor ya Julio Lescano, Lidia Holnes de Topping, la profesora Inmaculada, empiezan a dictar o inician el dictado de seminarios de entrenamiento a los usuarios nuevos de la red académica panameña. Luego, habíamos conversado que en el 94, perdón, se fue, la profesora Inmaculada, el profesor Julio Lescano y la profesora Lidia viajan a los Estados Unidos para un programa de visitas a nodos internet educativos de investigación y comerciales, patrocinado por la Embajada de Estados Unidos a fin de adquirir conocimientos sobre el tema. En abril se dan las conferencias de divulgación del nodo internet. Posteriormente, en mayo, la OEA ya hace la entrega oficial de los equipos que ya estaban instalados en el nodo principal en la Universidad Tecnológica y se inician las pruebas a los equipos de los 3 nodos de internet, que, como habíamos mencionado, iban a estar ubicados el nodo principal en la Universidad Tecnológica, el otro nodo en la Universidad Santa María la Antigua, USMA, y el otro nodo en la Universidad de Panamá. Otro detalle importante es que en el año 94, en mayo, IANA asigna el 25 de mayo a la Red Académica y de Investigación Nacional panameña lo que es la administración del punto PA. Allí se celebra entonces un contrato virtual o electrónico, porque en ese entonces no había una carta, no había un documento encriptado y firmado, no, simplemente ese convenio o ese contrato virtual era un correo electrónico, que llegaba el correo electrónico y decía: usted a la Universidad Tecnológica de Panamá le hemos designado la administración del punto PA y ya toda su información ha sido colocada en la base de datos en este tiempo del Internic, que luego pasó a ser la IANA. Y se registran en ese mismo mes los primeros 5 nombres de dominio bajo punto PA, que fueron el nic.pa, el pagnet.pa, el utp.ac.pa de la Universidad Tecnológica, el up.ac.pa asignado a la Universidad de Panamá y el usma.ac.pa asignado a la Universidad Santa María la Antigua. Cuando estudiemos un poquito más sobre los nombres de dominio, veremos lo que significan entonces esos nombres separados por puntos. Y aquí vemos, luego de las palabras de la profesora Inmaculada, veremos el correo ya del primer JUIS. JUIS, que es la herramienta de búsqueda de información de las bases de datos de los nombres de dominio, en donde nos indica quiénes eran los contactos principales. Profesora. En este momento en que el país logra finalmente la interconexión a el Internet, todavía seguíamos nosotros buscando apoyo y recursos de todas partes. Y desde esa perspectiva, Panamá o la Universidad Tecnológica pagaba la salida de Panamá a Costa Rica, porque hasta allí era donde, como quien dice, teníamos un aliado y donde el dinero nos alcanzaba. Y Costa Rica subvencionaba todo el trasiego de información desde Panamá hasta los Estados Unidos, y allá la National Science Foundation era quien se ocupaba, como quien dice, del resto del trabajo, pero es muy representativo que aún luego de varios años de tener BitNet en el país, de todo este proceso de estar nosotros procurando recursos que hicieran posible que el país contara con el sustento para la interconexión de
Panamá al resto de la humanidad, sobre todo en materia académica y científica, porque en este momento ya habíamos evolucionado un poco con las negociaciones en el Internet. Teníamos un contrato de por medio, pero sin embargo seguían las universidades teniendo que aportar cada elemento de información que viajaba fuera del país. Y en ese proceso es importante que de alguna manera nosotros sepamos el proceso de interconexión de Internet se hace única y exclusivamente para investigadores, para docentes y para estudiantes universitarios. O sea que de alguna forma todavía había un proceso pero muy cerrado de quién se iba a conectar, porque cada una de esas salidas que salieran a través del Internet era una salida prácticamente no pagada a el Intel, que era en este momento quien administraba y quien tenía el control de todo lo que eran las telecomunicaciones. El proceso de interconexión no es nada si no se hace un proceso de divulgación, un proceso de evangelización empieza en ese momento. En ese momento nosotros teníamos un punto de conexión en Ciudad Capital. ¿Qué pasaba con ese médico de Chiriquí? ¿Qué pasaba con ese médico de Bocas del Toro que necesitaba buscar información? Con ese investigador, con esa persona que de alguna manera requería estar conectada con el resto de la humanidad. Entonces, en este momento empieza un intensivo proceso de visitar fundaciones, visitar institutos, hacer congresos, hacer de alguna manera actividades que permitieran que todo el sector de interés, como el personal médico, los investigadores el INRENARE, los investigadores en materia agrícola, etcétera, se dieran cuenta que ya teníamos la red y por otro lado se dieran cuenta qué hacía la red, porque tampoco era conocido. Y realizamos entonces nosotros giras desde prácticamente Colón, que era un poco, como quien dice, hacia donde de repente se podía hacer uso del beneficio de la red, hasta Bocas del Toro, tocando puertas y haciendo conocer que teníamos en el país algo de interés para todo el mundo. Sin embargo, nosotros, además de todo esto, nos tocaba entonces el proceso de extensión de la red hacia el resto del país. Entonces se levantan proyectos que hacen posible la interconexión en primera instancia de cada uno de los centros regionales de la Universidad Tecnológica, y entonces una vez que ya teníamos en cada centro regional de la Universidad Tecnológica un nodo Internet en el resto del país, empezaba el proceso de sensibilizar al resto de la población que le podía sacar provecho a esto para su proceso de interconexión, que requería la instalación de equipos en ese lugar para poder entonces realizar el mecanismo de acceso y divulgación y extensión de la cobertura de Internet a la institución que se interconectaba. Entonces, realmente el proceso de expansión de la red fue tremendamente difícil y agónico, porque en el Internet nos decía, en el Intel nos decía, no, que la fibra el próximo año llega a tal lugar. Y programábamos nosotros o planificábamos o levantábamos proyectos y presupuestos en base a esto, y 5 años después llegaba la fibra. O sea que nosotros teníamos que hacer 2 y 3 propuestas que iban evolucionando en el tiempo, porque ya nosotros habíamos avanzado un punto y no podíamos esperar que esa fibra llegara. Así que entonces vamos a hacer uso del plan B, del plan C, porque es necesario que todo el país pueda empezar por lo menos a conocer los beneficios del Internet. La realidad es que todavía nosotros estamos en los procesos, en los momentos de sacar provecho del Internet en el país.
como decía la semana pasada uno de los participantes, como no tenemos un comercio más impactado, una parte, como quien dice, económica, que de alguna manera le está sacando más provecho, porque hay toda una actividad de investigación, hay toda una actividad de trabajo permanente y de gestión para poder nosotros no solamente decir estamos interconectados, sino decir yo tengo un proyecto donde estamos haciendo posible que se saque beneficios de todo lo que tenemos en la red para lograr esta meta. Y esos son los proyectos que estamos necesitando que la gente asuma en medio de cada una de las distintas áreas de interés para el desarrollo del país. La realidad es que nosotros estamos requiriendo el apoyo de cada uno de ustedes como comunicadores, el apoyo de cada uno de ustedes como personas que son quienes logran, como quien dice, impacto en el cambio de visión del país, de dejar de usar el Internet como mecanismo de entretenimiento. Porque si hacemos una, ¿qué les digo? Una valoración de ¿en qué están usando nuestros jóvenes el Internet? Nos damos cuenta que el 70-80% del tiempo que ellos usan en el Internet no es para su desarrollo personal, es para entretenimiento. Y eso que puede ser un elemento de tanto impacto, porque nosotros en el Darién tuvimos esa evidencia. No está todavía interconectado ese colegio. Ahora está llegando un cordón de fibra óptica cercano al colegio para ver si hay posibilidades de que salgan los fondos. Pero ese colegio se vio impactado y logró tremendos cambios en los estudiantes de esta generación que tuvimos nosotros oportunidad de estar visitando. ¿Cuánto más lograríamos nosotros si nuestros estudiantes pudieran estar recibiendo en alguna forma la comunicación de lo que ellos van a estar encontrando, el estímulo para que lo busquen, el estímulo para que se hagan de ese recurso que de alguna manera sabemos que hace efecto para el desarrollo de sus vidas personales? Nosotros pasamos como país de estar visitando la biblioteca de la Universidad de Panamá, porque en la Universidad Tecnológica no había biblioteca. Era tan pequeño el espacio en que trabajaba toda la universidad que cada facultad tenía un pequeño librero y esa era la biblioteca de la Facultad de Sistemas y la biblioteca de cada una de las facultades. No había una biblioteca central. Cuando teníamos investigaciones teníamos que irnos a la Biblioteca Nacional. Si en la biblioteca de la Universidad de Panamá no había respuesta para nuestra investigación. Y visitar la biblioteca de la UMA y de allí prácticamente a ver quién del exterior podía traernos un libro la próxima vez que visitara el país para tener nosotros información actualizada, para tener nosotros información de última mano. Entonces nosotros pasamos de la escasez a la abundancia con la llegada de Internet a Panamá. Pero esa abundancia hay que gestionarla. Esa abundancia hay que hacer posible que se le saque el provecho que todavía estamos necesitando a gritos en todo el país, pero que sin embargo es necesario, como quien dice, tomar las riendas de esta etapa en que ya tenemos Internet en todo el país. Prácticamente estamos en, yo pienso que algunos meses de que ya tengamos prácticamente Internet hasta donde llega nuestra carretera hacia Darién, que es la última parte que está necesitando. No, llega, como quien dice, a las áreas cercanas a las carreteras, porque eso es un poco el lugar por donde hay presencia de Internet. Y desde entonces, del 94 hasta el 99, que fue cuando pude regresar plenamente a Panamá, yo vi el crecimiento de Internet desde afuera, como un usuario más, ¿verdad? Cosas que sucedieron bien simpáticas, como por ejemplo, yo sentado allá en uno de los laboratorios, en el laboratorio donde yo trabajaba, me dio por conectarme por Telnet, no seguro, porque eso es lo que había, o sea, lo que tenía, a la Universidad de Panamá, al servidor de la Universidad de Panamá. Y esto te va a gustar, ¿cómo se llama, Alex? Resulta que estaban corriendo Oracle.
y no habían cambiado el famoso Scott Tiger, que era el user y el password. Scott Tiger era el user y el password por default cuando instalabas Oracle. Y esta gente estaban corriendo registro académico y planilla. Entonces yo vengo y me conecto y le puse, o sea, vi la lista de procesos. Creo que era corriendo, sí, estaban corriendo Unix. En la lista de procesos, y yo digo, hey, están corriendo Oracle. Y me conecté al servidor y después me puse a ver todo lo que tenían adentro en la base de datos. Y le digo, después le escribí un correo a Julio. Yo creo que era ya después como el 95. Le dije a Julio, crúzate allá donde el profesor Brandaris en la Universidad de Panamá, en el centro de cómputo, y dile que le cambie el código de usuario y el password a Oracle porque lo dejaron con el default. Y hay que compartir esto porque uno olvida, por ejemplo, en ese momento hay que comprendernos, 1990 y algo, más del 95, tú no estabas conectado a nada, de repente te conectas, pero tú no comprendes que en ese momento tú te conviertes parte de una comunidad global. O sea, ahora es impensable, la gente no realiza que está conectada cuando está sentado aquí, dependiendo en qué condiciones estás, se sabe dónde estás. ¿Ok? Y aunque mi área de redes realmente no es la fuerte, yo creo que conceptualmente eso es importante realizarlo y pensarlo, cómo la sociedad se transforma, el comportamiento social, el imaginario colectivo. Queremos ser parte de un todo y a veces no queremos ser parte de él. Queremos postear una cosa y no haber consecuencias de lo que decimos. Yo veo todas esas cantidades de discursos y conversaciones y peleas que se crean en las redes sociales. Y le digo a la gente, ¿tú crees que porque tú lo pusiste alguien no te va a contestar? Y cuando no te contesta, o cuando te contesta, tú no le vas a contestar. Y te crean una clase de diatribas y de situaciones que para mí es interesante pensarlo en la siguiente. En una de esas yo regresé, yo viví la campaña de Al Gore cuando dijo que él había creado, o lo dijeron que él había creado el Information Superhighway, que fue un término realmente para hablar de Internet, pero se lo atribuyeron en ese momento, como pasa en todas las partes políticas, ¿no? Alguien se atribuye las cosas porque eso da rating. Entonces la gente, los republicanos hablaban de Al Gore, de que él creó el Internet, como que él creó el Internet, ¿no? Y yo nada más sentado ahí, yo estaba en Gringolandia mirando y dije, contra, estas cosas pasan aquí. Pero bueno, entonces, viendo eso, la campaña política que se hizo a través de las redes, a pesar de que no había web 2.0 en ese momento, nada era colaborativo, todo era plano y nada más se recibía. Yo me puse a pensar, sentado allá en el 95, creo que era la campaña, digo, chuleta, la política va a estar puesta en Internet. Esto no echa para atrás. Y recuerdo que regresé a Panamá en esa Navidad y le dije a la gente, yo no sé qué va a pasar. Bueno, leí el primer periódico que tuvo Panamá en el Internet, que fue La Prensa, que fue hosteada justamente en los servidores de acá que estaba en Internet. Me tocó ver los primeros sitios, me tocó leer la primera página del primer panameño que hizo una página a punta de HTML con Notepad, que era, creo que si no me equivoco, Asael Barrera, que está estudiando física en Colorado. Entonces, desde afuera, yo lo que iba viendo era cómo iban naciendo los diferentes, el sitio web de la empresa, de la organización tal, la empresa tal, cómo iban las peleas que se formaron, cuando vino las .com que surgieron y se cayeron, y la gente acá quería poner negocio y el e-commerce, hasta regresar en el 99. Y justamente cuando regresan en el 99, que en ese momento era Cidia Moreno, la doctora Cidia Moreno ya era la directora, y estaban pensando en todo lo que venía con IPv6 y Internet 2, que era el proyecto que se perfilaba, que Panamá nunca llegó a poder despegarlo todavía, a las alturas que todavía anda en eso, por muchas razones. Una de las cosas que, y lo digo para que nos pongamos, pienso que es importante en este desarrollo, cómo uno se apropia o cómo uno ve las cosas muy territorialmente, ¿no? Esta es mi red, esta es mi cosa, este es mi proyecto, cuando este realmente es un recurso de la humanidad, porque las Naciones Unidas declaró el Internet como un derecho humano. O sea, no tener Internet en los ODS es un problema. Si tú no tienes Internet, tú estás en otra parte de desarrollo que no corresponde con el resto de la gente. O sea, esto está al igual que el agua, la vivienda, la salud, la educación. No tienes Internet. Así que no nos extrañemos mucho de que no tengo Internet y la gente se vuelva... Bueno, es que es un derecho. Pero esos derechos tienen deberes.
Y la pregunta es si estamos cumpliendo con esos deberes. Entonces llego y se me acerca, ¿no? Víctor, regresaste. Porque cuando uno se va y uno regresa, la gente cree que como que Jesucristo volvió a bajar a la tierra. Y yo como que venía con todas las soluciones. Yo vengo apenas de estar golpeado de tanto estudio, ¿no? Entonces, la gente como que viene a resolver. Siempre la gente anda buscando un Mesías, dicho sea de paso, y se acerca el tiempo para otros, ¿no? Prontamente el próximo año. Y que, ¿tú sabes lo que ha pasado? Digo, dime. No, que mira que ahora tenemos a Cable and Wireless y nos han quitado todo el banco de módems, porque la OTP había empezado a dar servicios remotos, ¿no? Y sí, nos quitaron y nosotros teníamos, y esa era una exclusividad. Yo, miren, denle gracias a Dios. A mi punto de vista era, denle gracias a Dios que decidieron eso, porque no se podía tener puerta trasera, ¿no? Entonces vos estabas vendiendo servicio cuando en realidad no te cobraban por y ya era una entidad privada, o por lo menos mixta. Y mire, yo vengo a una universidad, la Universidad de North Texas en ese momento. Presupuesto 450 millones en 1999. Estatal. ¿Sí? O sea, 450 millones solamente esa universidad. 50% de eso tenías que generarlo por autogestión. O sea, tienes presupuesto, pero la mitad tiene que ser a punta de investigación, proyecto. No de que te voy a dar 450 millones para que lo gastes como quieras, no. Te lo apruebo, pero la mitad lo tienes que dar tú con tu trabajo y con todos los profesores que están ahí. Y esa gente habían tercerizado, habían dado a otros, no recuerdo a qué compañía, todo el servicio de conexión de la universidad. Porque no había manera de soportar eso. Yo no sé hasta cuándo les iban a estar, o sea, no sé de qué tamaño hubiera tenido que ser los cuartos y los lugares si seguíamos con eso. Cada vez más modem. Denle gracias que no tienen que darle ese soporte. Si lo que estamos es más que nada por desagregar cosas. O sea, eso de la nube y toda esa cosa, eso ni siquiera existía. Pero creo que eso también te pone a ti en perspectiva en un proceso de desarrollo histórico y de los eventos, en el pensar a quién realmente le pertenecen las cosas, cuando tienen que tomar decisiones, ver con un poquito de visión a futuro, que no es el ahora, sino, sí, tú tienes que resolver ahora, pero ¿qué va a pasar más allá? Y yo tengo que puntualizar, porque después de esto yo básicamente de Internet me desconecté desde el punto de vista de estar cerca de su desarrollo interno, más que nada para convertirme en un usuario y ver qué pasaba en la universidad. Mi visión de Internet después fue cómo se impulsa el trabajo colaborativo a través de Internet, porque yo venía de usar esas herramientas. Y en Panamá ni siquiera el email a veces funcionaba bien. Entonces, ahora estamos hablando de la web 2.0, de la web 3.0, la web semántica y lo que viene después. Es interesante también apartarse un poquito y ver cuáles son los efectos sociales que una disrupción en su momento provocó, al punto de que la gente algunos se quejan de que están sentados en un lugar y la gente no habla con otra porque le chatea uno al otro en la misma mesa. Entonces, yo sé que me he hecho un salto largo, pero es que es importante para mí ver que algo que pasa en un momento dado en el tiempo, cuáles son los resultados que vemos ahora. Podemos tener muchos puntos de Internet distribuidos en el país. Y eso se lo dije en su momento a Jaén, que estaba en la IG, y se lo dije a Irving Hallman directamente, y se lo he dicho a todos los directores de ciencia y tecnología de Senacid, todos. Y un par de ministros de educación le he dicho, mire, no es lo mismo que sembremos de equipos y de redes y de sitios para acceso a Internet, que la gente esté educada para hacer uso efectivo, para crecer y desarrollarse como ciudadano. Esa es otra cosa. Porque podemos tener todos los puntos de la Red Nacional de Internet y aumentar el ancho de banda y podemos llegar hasta la última comarca. Pero si esa gente no se apropia de eso para desarrollarse como ser humano y mejorar su calidad de vida, le estamos dando más otro área de juego. Uno aprende jugando, pero ese juego sale caro. Porque cuando en otros lugares como Taiwán te enfocan a una población para que tomes el principal producto que genera esa población y utiliza las redes sociales para impulsar ese producto y generar valor. A nosotros colocamos cosas y le decimos, bueno, vaya y úselo. No siempre, pero todavía es muy generalizado de que, bueno, le ponemos un laboratorio de robótica y nadie sabe ni para qué. Le regalamos máquinas y no tienen contenido.
Los profesores no tienen máquina y los estudiantes sí, y los estudiantes lo tienen para conectarse a una red, para usarlo, menos para lo que tienen que hacerlo. Realmente la historia de Internet en Panamá da para rato, eso es lo que estamos viendo. O sea, hay muchas vivencias, todavía nos faltan actores. Ya la profesora Inmaculada, el profesor Víctor nos han compartido las vivencias personales de ellos, cómo lo vivieron, sus esfuerzos, realmente fue un trabajo colaborativo. Y vemos, por ejemplo, ya en el 95, que el profesor Julio Lescano va a la INET 95, que nuevamente sigue siendo organizada por Internet Society. Y también observamos que se dan talleres de entrenamiento técnico para la administración de un nodo Internet. Ya al irse conectando las otras organizaciones, había que estar capacitando a esos actores, a esos ingenieros y esos técnicos que en cada una de las organizaciones iban a dar el soporte a sus diferentes usuarios. Otra acotación es que en julio y agosto la profesora Lidia de Holness coordina el proyecto de publicación del periódico La Prensa en Internet, publicándose esta oficialmente el 31 de agosto de 1995. Hay diversas fechas en Internet. Yo tuve que estar haciendo una tarea porque la profesora Rosa de Guisado me hizo esa consulta. Básicamente, la fecha oficial de la prensa, el periódico La Prensa en Internet, es el 31 de agosto de 1995 y la del periódico El Panamá América fue el 1 de septiembre. Esto fue una vivencia muy especial porque allí trabajó un joven también que inició de forma voluntaria esta tarea y fue el joven Samuel Jiménez Díaz. Realmente tenemos que buscar en las acotaciones por ahí en los libritos el apellido del joven, en donde nos consta que se pasaba día y noche, fue un esfuerzo de casi 2 meses para montar ese servicio aquí en Panamá. Ese es lo crucial del proyecto, porque el servidor usado para ese proyecto fue un servidor primero con un 386 y posteriormente un servidor Indy que por un convenio con el ingeniero Félix Pardo se logró conseguir ese servidor y se montó toda la información del periódico La Prensa allí. Y básicamente fue una tarea de panameños en Panamá. Esa es básicamente la diferencia entre La Prensa y el Panamá América, porque La Prensa fue un proyecto nacional realizado en la Universidad Tecnológica de Panamá y por un estudiante panameño guiado por una profesora, la ingeniera Lidia de Toppings. Y otra acotación en ese año 1995 es que se incorpora la ahora ingeniera Tania Kiel, en ese momento estudiante voluntaria y posteriormente fue contratada para el manejo de los servidores de DNS del punto PA. Mencionábamos que los que manejaban los servidores de DNS del punto PA eran Ramiro Pérez, bueno, aparte del profesor Julio, que era el área técnica, Carlos Muñoz, posteriormente Felipe Riley, y se incorpora Tania Kiel, entonces siendo la primera mujer en el DNS.pa. Y Jaime Blanco también, Jaime Blanco. Y bueno, ya en el 96, entonces se instalan ruteadores, la profesora Inmaculada viajó entonces a otra INET, y se crea oficialmente el Centro Nacional de Capacitación Continuo y el Servicio de Cabina Pública, que ambos entonces ya inicié yo en la administración. Y ya para diciembre de ese año, lo que era PANNet, la red académica, contaba con más de 16 instituciones académicas de investigación y gubernamentales conectadas entonces y logrando todas ellas su salida a Internet. Ya en el año 97, entonces se da la creación del IXP de Panamá, el Internet Exchange Point, o punto de acceso de intercambio de tráfico entre los diversos proveedores de Internet del país. Ya está haciendo un boom lo que es el área comercial del Internet, ya empiezan a hacer conexiones a las casas y había necesidad de que hacer la conexión entre todos esos proveedores de Internet
para poder que la información no saliera del país. Al comunicarse un proveedor de Internet, un usuario de un proveedor de Internet con otro usuario de otro proveedor de Internet, las conexiones hasta ese momento tenían que salir fuera del país, a Miami, y volver y regresar al país. Entonces se crea el Internet Exchange Point. Es un proyecto que fue financiado también o apoyado por la OEA, por CENACYT, por la Universidad Tecnológica y los proveedores de Internet de ese tiempo. Ya entonces habían salido primero el profesor Víctor, que se había ido a estudiar, después la profesora Inmaculada, que pasó a la facultad, y ya tenemos entonces a la ingeniera, ahora doctora, Cidia Moreno de Sánchez, como directora de la red, y junto con mi persona entonces viajamos a Kuala Lumpur, al INET 97, en donde realmente allí pasé por la vivencia, que a su vez pasaron el profesor Víctor y que pasó la profesora Inmaculada, de cargar todos esos libros en una maleta para poder traerlos al país. Sí, mientras tanto, Víctor veía desde afuera la prensa, gracias a Dios, porque alguien le había puesto allá para poder enterarse más o menos de lo que estaba pasando. Ya para esa fecha se inauguran entonces nodos de Internet a lo largo del país. Se brindan servicios de construcción de sitios web para apoyar a los usuarios. Y ya para esas fechas, aunque lo vean pequeño, el Centro Nacional de Capacitación Continua realmente capacita a más de 50 personas, estudiantes, profesionales, en lo que es el tema de Internet, las herramientas, los diversos servicios, y pocas personas en ese entonces, pero valiosas, porque son las que ahora son los pioneros de Internet en cada una de esas empresas y organizaciones de este país. Para el 98, entonces ya se contaba con 45 organizaciones conectadas por línea dedicada y por Dial-Up, que fue lo que mencionó el profesor Víctor, pero lamentablemente las organizaciones tuvieron que ser desconectadas a raíz de la privatización del Intel y la compra entonces que hizo Cable & Wireless del Intel. Exactamente. Pero PANnet, siguiendo en lo que era el apoyo al desarrollo de Internet en Panamá, hospeda y organiza el 8º Foro Permanente de Redes de América Latina y el Caribe, que reunió aquí en Panamá a los principales actores de Internet de América Latina y el Caribe. Para el año 99 se organiza el primer taller centroamericano de seguridad en redes. Realmente fue uno de los primeros talleres de seguridad, ya pensando en ese tema que era importante al estar interconectados, y se continuaron brindando asesorías en todos los temas de los servicios de Internet. Igualmente, se brindaba el servicio de búsqueda de información para aquellas personas que querían, que no tenían o no manejaban Internet, se le brindaba ese servicio de búsqueda de información, y se brindaba el servicio de cabina pública, que era el acceso a Internet, y que fue realmente lo que ahora se conoce como infoplazas, como cibercafés. Posteriormente, en el año 2001, la doctora Cidia Moreno de Sánchez se firma un convenio con la OMPI para que sea su centro de arbitraje y mediación quien maneje las controversias surgidas en el NIC Panamá con relación a los registros de nombres de dominio. Valga mencionar que yo, como administradora del nombre de dominio por casi 20 años, puedo decir que nosotros aquí en Panamá, por el cuidado que se ha tenido en cuanto a los registros de nombres de dominio, nada más hemos tenido 4 casos de litigio de nombres de dominio, de los cuales básicamente creo que 2 no prosperaron y 2 fueron resueltos positivamente. Igualmente, también en ese año 2003 logramos la visita del vicepresidente de ICANN, lo que era el Internic,
que luego pasó a ser IANA y que entonces se había creado lo que era el ICANN, el organismo que administra a nivel mundial o que apoya en la administración de los nombres y las direcciones IP de Internet. Logramos la visita del vicepresidente y director de políticas de ICANN, Andrew McLaughlin, y allí se nos hizo una evaluación a lo que era el NIC Panamá, el servicio que se brindaba, y se evaluó entonces a la Universidad Tecnológica como administrador del nombre de dominio. Posteriormente, entonces, bajo la dirección del doctor Armando Gibson, que era el director de DITIC, bajo el cual entonces quedó la red PANNet, se logró entonces crear un consejo consultivo del NIC Panamá con el propósito principal de orientar en la discusión de temas estratégicos y de políticas de Internet para el país. Pudiéramos decir que básicamente es el inicio de lo que ahora es el Foro de Gobernanza de Internet. Allí ya hicimos los primeros pininos en cuanto a ese tema, en donde consultábamos a representantes de la academia, del sector de investigación, de la empresa privada, proveedores de Internet, sobre los temas de Internet. Igualmente impulsamos lo que fue la realización en el 2005 del evento IPv6 Tour en Panamá, donde brindamos igualmente a todas las múltiples partes interesadas de Panamá el conocimiento de estas nuevas direcciones, realmente la nueva versión del protocolo de Internet mediante el cual se conectan las computadoras. La actual que utilizamos es la versión 4, que ya se quedó corta, ya se acabaron las direcciones IP para las computadoras, para los servidores, y esta es era la nueva versión, que es la versión 6, y allí entonces lo dimos a conocer. Igualmente, para esa fecha, para el 2005, se solicitó el bloque de direcciones IPv6 para uso de la Universidad Tecnológica y del NIC Panamá. Y se dieron cursos y talleres, se creó hasta un grupo de trabajo de IPv6 en Panamá para poder impulsar el desarrollo y el conocimiento del uso de estos nuevos bloques de direcciones. Para el 2005, igualmente, solicitamos, como indiqué, el bloque de direcciones, y igualmente, en el 2006, firmamos un marco de responsabilidad entre la Universidad Tecnológica y este organismo ICANN para realmente era un convenio de mutuo acercamiento y reconocimiento, en donde nosotros reconocíamos a ICANN como el organismo que administraba las direcciones IP y los nombres de Internet, y a su vez ellos nos reconocían oficialmente como la organización, o sea, la Universidad Tecnológica, el NIC Panamá, como la organización que administraba el punto PA. Y la responsabilidad de este convenio conllevaba en que ambas entidades tenían que realizar su trabajo para la preservación, la estabilidad, la seguridad y la interoperabilidad de Internet en el país y a nivel global. Ya para entonces el año 2007, igualmente se coordinó un convenio y se estableció entre la Universidad Tecnológica, LACNIC, que es la organización regional que ya había sido creada para administrar las direcciones IP a nivel de Latinoamérica, y el Internet System Consortium, que administraba o operaba el servidor F, y logramos entonces instalar aquí en el país un servidor raíz de Internet, un Anycast Root Server, que fue el primero en Centroamérica y el cuarto en Latinoamérica. Y este proyecto que inició en el año 2007 y que lo que hacía era los servidores raíces, hay 3 en el mundo, ya es un tema técnico, el que quiera investigar más sobre eso, son los que sirven de base para las consultas de los nombres de dominio de Internet, y son los que tienen la información de los nombres raíces, del .com, quién lo administra, del .net, quién lo administra, del .pa, del .cr de Costa Rica, y así sucesivamente. Cuando nosotros hacemos una consulta en Internet de un sitio web, eso es
ese servicio, ese proceso es transparente para nosotros. Se hace la consulta, nuestro navegador hace la consulta de un sitio web. El sitio web pregunta, este sitio es una dirección bajo .pa o es una dirección bajo .es de España, por ejemplo. Entonces se va a preguntarle a los servidores de nombres raíz quién administra o dónde está ubicado el servidor de nombres que tiene las direcciones o los nombres de dominio bajo .es de España o bajo .pa de Panamá, y así sucesivamente. Es una serie de consultas que suceden en nanosegundos, transparente para el usuario, pero para eso sirven esos servidores. Y de esa forma, las consultas no salían fuera del país. O sea, todas esas consultas se hacían internamente. Lamentablemente, por la caducidad de los equipos, el proyecto concluyó en diciembre de 2015. Igualmente, en el 2009 se coordinó el evento LACNIC no solamente tuviera respaldo a nivel de América, que ya había servidores secundarios. Los primarios estaban aquí en Panamá, servidores secundarios en Costa Rica, en Brasil, en Estados Unidos, sino que también estuvieran a nivel global. Tanto en Europa como en Asia, como en Australia, hubiera información de ese servidor. Realmente, ¿qué son los servidores GENICAS? Es una copia exacta del servidor principal. O sea, una copia exacta que está ubicada en otro país. Por cualquier caso, nuestro servidor acá principal se cae o el secundario de otro país se cae, esos servidores siguen funcionando. Para 2014, trabajando ya, o colaborando, perdón, como miembro del Consejo Directivo de Internet Panamá, que mencionamos el IXP o el punto de acceso de Panamá, de los proveedores de Internet, se logró la consecución de su bloque de direcciones IP propio, IPv4 y IPv6, para uso entonces de la organización. E igualmente entonces también para el 2015 se impulsó y coordinó un convenio entre la Universidad Tecnológica LACNIC EICAN para la instalación en Panamá de un nuevo servidor raíz de Internet, que en este caso sería el ENICAS Web Server L, porque les indiqué que hay 3 en el mundo. Ahorita mismo, o sea, se logró conseguir la información para el 2015. Pero básicamente el proyecto quedó en stand-by en la consecución del equipo, pero igualmente tengo entendido hay otras organizaciones de aquí de Panamá ya interesadas en instalar otro servidor raíz, creo que el K. Todo este proyecto se hace en base a el apoyo de LACNIC y el apoyo del organismo que administra el servidor en particular, ya sea en este caso el L, que por ejemplo sería el que administra ICANN, o el F, que administra el ISC, o el K, que ahorita mismo no recuerdo quién lo administra, pero ese proyecto existe. Entonces, es un proyecto pendiente, pero esperamos que prontamente en el país ya contemos con un servidor raíz nuevamente, ya que el otro tuvo que ser apagado, indiqué, por la caducidad de los equipos. Pero es un proyecto que básicamente es importante para el país. Entonces, creo que hasta aquí hemos concluido con algo de la historia de Internet en Panamá. Han quedado muchas anécdotas en el tapete, muchos actores o muchos pioneros de Internet en Panamá, a los cuales entonces se les puede entrevistar,
como indiqué, cada uno tiene sus anécdotas, sus vivencias, pero lo que sí podemos resaltar de estas vivencias es el trabajo colaborativo, el deseo de aprender, el deseo de ser autodidacta. Porque estos libros eran mamotretos, podríamos decirle, de este tamaño, y había que sentarse a estudiarlos y a leerlos. Entonces, tenemos que incentivar eso en los jóvenes. Fue de aquí resalto el mensaje de la profesora Inmaculada, el mensaje del profesor Víctor, que hay que incentivar eso en los muchachos, el deseo de aprender, de adquirir buenos conocimientos, pero también el buen uso de Internet. Tenemos una red que nos ha unido, que nos une, pero tenemos que hacer buen uso de ella. Entonces, agradecemos y un comentario final del profesor Víctor. Bueno, yo no me cansaré de insistir en que, como lo dijo Edna, es un trabajo de equipo. Si algún papel he tenido o alguno hemos tenido ha sido producto de que tocaba, ¿ok? No fue, y eso siempre debe quedar claro, que no fue que a X o Y persona se le ocurrió. Sí se le ocurrió a José González como encargado de IBM, y porque lo vio y porque Guy de Teramón realmente en Costa Rica tenía un interés muy particular que todo Centroamérica tuviera Bitnet, y eso era motivado por una necesidad. Entonces, los proyectos, la solución a problemas surgen porque la gente se empodera y decide que va a resolver sus propios problemas. Nosotros los panameños tenemos que aprender, y creo que en muchos casos se ha hecho, pero tenemos que perseverar en ese espíritu de ir a resolver problemas, de tener la voluntad de decir, y hasta la voluntad a veces heroica. No, en mi caso no fue heroico, en mi caso me asignaron el trabajo y yo tenía que hacerlo porque me pagaban por eso, ¿no? En un momento. Pero tenemos que tomar una decisión heroica de decir, hey, yo lo voy a hacer porque lo necesito, vale la pena, y nadie me va a venir a resolver mi problema. No esperemos que otro nos venga a resolver nuestros problemas. Si podemos rescatar estos 25 años más o menos que han pasado, ha sido eso. Porque, y es importante que ustedes que están documentando todo este proceso, así si pueden reflejarlo, pero lo constaten. Yo siempre, los últimos años, he aprendido a decirle a mis estudiantes, o con quien yo hablo, no me crea lo que yo le digo ciegamente. ¿Okay? A usted se le dio un cerebro e intelecto para que usted haga inteligencia, ¿no? O sea, que usted descubra la realidad y la verdad de las cosas. Hay hechos, hay fechas, de mi parte sí puedo asegurar que hay imprecisiones en fechas porque no recuerdo. Yo recuerdo los momentos por la emoción que viví, pero no puedo decir fue el viernes no, algunas cosas sí. La historia, cuando se escribe, debe ser precisa lo más que se pueda. Sabemos que la historia la escriben los vencedores muchas veces, pero en estos casos, este recuento de cómo este proceso de 25 años se ha dado, y hasta inclusive lo previo, porque esto tiene una fundamentación. Una vez hablaba con el profesor Federico Jaén, y hablando de las telecomunicaciones y las comunicaciones en Panamá, esto tiene un contexto histórico y un contexto tecnológico que es necesario tomar en consideración. Como Alex en un momento dado puntualizó, había algunas facilidades, ¿por qué no se usaron? ¿Por qué se sintió esto? Si era que no se sabía. ¿Para qué? Para poder aprender de nuestra historia. Hay que contarla con los detalles necesarios. Y yo pienso que es en este grupo, y creo que van a tener, y en este momento se los digo, porque no pararme a las 8 de la mañana va a ser por gusto. En este grupo, y no por mí, porque valga mucho, en este grupo queda la grave responsabilidad, y así lo repetiré en cualquier lugar que me vuelvan a entrevistar. Y yo estuve en la USMA, en un taller que se llama así, ahí le tomaron una foto, y esa gente que ustedes ven aquí, y le puede citar los nombres porque pido la lista, son los responsables de que no se haya escrito el libro de la historia de Internet en Panamá, porque esa gente no tomó, si lo hicieron bien, pero si no lo hicieron, no tomaron la responsabilidad histórica que les correspondía para ser los redactores de ese libro.
y poder que las generaciones conozcan la historia como es. Porque en alguna ocasión, quizás con otro yo le he conversado que yo quería escribir eso. Yo no lo voy a escribir. No tengo la habilidad para hacer eso. Y de hecho es mucho más importante que otros pregunten y que estructuren por su carrera profesional, que lo hagan mejor que uno, pero que se haga. Entonces quiero que quede en la conciencia de cada uno de ustedes, ciudadanos panameños, que si ustedes no lo escriben, yo voy a seguir repitiendo por toda la eternidad hasta que se termine mi vida, que ustedes no quisieron escribir ese libro a pesar de que empezaron con un taller hoy. Quizás sería la misma pregunta que yo me enfrentaría si alguien viniera a preguntar, Víctor, ¿por qué cuando te dieron el dichoso folder verde, tú dijiste, eso no me toca a mí, yo soy vicedecano de investigación, no tengo ningún conocimiento de comunicaciones, así que páseselo a otro? Y quizás se hubiera hecho, pero resulta que a mí me tocó la primera vez y a mí me tocó decir, bueno, hay que hacerlo, pues. Eso no tiene nada de virtud, eso sencillamente es aceptar tu trabajo y tu responsabilidad. Yo creo que quede eso bien claro, de que cada vez que yo tomo una responsabilidad o transmito, yo también le voy al otro con su responsabilidad. Entonces, como yo me estoy grabando la cara de todos ustedes aquí, si yo me lo encuentro en la calle, yo le voy a preguntar, ¿cómo va tu libro? O ¿cómo va el libro colectivo de ese equipo? Lo estoy esperando. Las generaciones a cada rato, los muchachos van a la universidad, van a internet, buscan. Sí, se van a encontrar gracias a que Edna también redactó algo y uno ha dicho algo. Pero uno necesita un recuento oficial. Y ustedes son los especialistas que están llamados. Y la que más voy a molestar con este tema se llama Lisette Lescano, que está aquí sentada, porque está en la Universidad Tecnológica de Panamá, y cada vez que yo pase por allá o la encuentre en un paseo, le voy a preguntar cómo va la redacción de la historia de Internet en Panamá. Gracias. Yo quiero agradecer a Edna por este esfuerzo, porque este esfuerzo, de alguna manera, el país lo necesitaba. Yo siempre he estado envuelta en muchísimas actividades y de alguna manera siempre he estado con el dolor de que se está pasando el tiempo y la historia se va perdiendo. Y yo espero poder en poco tiempo posiblemente tener en mis manos esos artículos, esa cantidad de información compendiada de todo lo que se pueda rescatar en la pluma de cada uno de ustedes. Dios los ha puesto aquí por algo. Así que muchísimas gracias, Edna, por este esfuerzo y a todo el equipo que se ha ocupado de esto. Sí, el profesor Víctor mencionó algo que realmente, por un lado, había mucho trabajo colaborativo, mucho trabajo voluntario. Los estudiantes, hay que hacer la acotación de que muchos de los estudiantes llegaban y decían, yo quiero trabajar, yo quiero apoyar, yo quiero aprender. Dice, pero si no tenemos el dinero para pagarte. Dice, no importa, yo llego, aunque sea cortar hojas de papel, pero yo llego y algo voy aprendiendo en el camino. Y trabajaban, se estableció un programa para trabajar 4 horas voluntario, hasta que al final se lograba, después de un año o algo más, lograr conseguir salarios de que $90 al mes, imagínense en estos tiempos. Y también hay que hacer la acotación, que muchos estábamos contratados, pero los salarios tampoco eran buenos, por así decirlo. Entonces, si nos hubiéramos puesto a pensar, que trabajo 8 horas, de 8 a 4 y me voy para la casa, no. A veces se trabajaban 16 horas seguidas o se trabajaba de noche. A 4 de la mañana había que ir a conectarse, a resolver un problema con un servidor. Entonces, ese es el esfuerzo, ese es lo que requerimos ahora. O sea, caminar una milla más. O
sea, hacer nuestra tarea, lo que nos toca, pero al mismo tiempo, para resolver los problemas de este país hay que caminar una milla más.